más de mi maldad, borrar todas mis faltas. Contra ti no quiero pecar, porque yo reconozco mi debilidad. Oh, dame hoy de tus fuerzas para volver a empezar y crea en mí un limpio corazón. No alejes de mí tu amor, para que yo... Bienvenidos familia, a todos los que están en este momento listos para disfrutar de la adoración el día de hoy. Hoy tenemos un servicio muy especial. Hoy es el día del Señor, no es cualquier día. Así como dice el Salmo 100, tenemos que estar alegres, tenemos que estar con acción de gracia para que podamos disfrutar. Bienvenido, póngase cómodo, traiga a toda su familia para que disfrutamos. Tenemos este tiempo que vamos a aprender, que vamos a cantar también. No solamente siéntese y escuche, ¿verdad? Sino que cante también, no importa lo que estén ahí en su casa. Es su casa, puede hacer lo que usted quiera, así que no hay ningún problema por eso. Bienvenido a nuestra adoración en este momento. Así es, Angel, entonces quedamos con el momento de adorar. Espero que usted pueda tener a su familia reunida, se acuerde de los niños también y tenga la actitud de aprender sobre todo en este momento. Así que póngase cómodo y listo para adorar a nuestro Dios. Tu rostro. que mil
le estrellas, no hay nadie como tú. Tómame en las manos que hicieron el cielo, hállame en la gracia que me redimió, el lodo me sacó, sus pasos afirmó. Corazón restauró. Cantamos. Eres rey, días proclamo tu gloria. Si de pie, sin temor ahora puedo cantar. El lodo me sacó, pasos afirmó, su nombre él me dio, corazón restauró. Aquí soy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, pecado borró, y fui perdonado. Mi libertad compró la muerte que venció, pecado lavó, gracia triunfó, gracia triunfó, gracia triunfó, gracia triunfó. Aquí soy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste
soy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Por eso estamos en este lugar, Señor, en esta mañana. Disfrutamos, Señor, de tu amor. Gracias por dar todo por nosotros. Por eso estamos, Señor, con nuestro corazón de adoración, listos para reconocer que tú eres el único, que tú eres lo mejor. Somos tuyos, Señor. Haz lo que tú quieras con nosotros. Muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quedamos con uno de los tiempos súper importantes para nosotros, ¿verdad? Estamos en una temporada donde creo que Dios está viendo cuántos de nosotros somos fieles aún cuando la situación está muy difícil. Entonces este es un tiempo para que nosotros podamos hacerle ver a nuestro Dios que no importa las situaciones, nosotros vamos a ser fiel con Él. También recuerda, hermano, sabemos que en estos momentos es muy difícil dar por la situación, ¿verdad? El país también está pasando por momentos económicos muy difíciles, pero Dios ve nuestro corazón. Entonces le invito a que usted pueda dar conforme a lo que Dios le provee a usted y de igual manera Dios bendice. Entonces recordemos siempre, estemos fieles y recordemos las formas que hay de dar. Ojalá que usted pueda siempre tener en su corazón, no importa lo que me está pasando, yo voy a ser fiel y su familia va a estar a salvo, Dios va a proveer. Confiemos y disfrutemos de ese tiempo que damos para la casa del Señor. Así que oramos en este momento. Gracias, Señor, en este bonito tiempo que tenemos para aprender, para cantar, Señor, para adorarlo. En este momento, Señor, estamos orando por cada persona que ha puesto en su corazón el estar dando, Señor, el ser generoso con tu casa, el ser generoso con su familia espiritual. Bendecimos, Señor, a cada una de las personas y queremos que tú, Señor, seas viendo su trabajo, su familia, sus hijos, Señor, que tú multipliques esas bendiciones hasta que sobreabunde, porque así lo dice tu palabra, no porque nosotros lo estamos pidiendo, Señor, no porque nosotros lo estamos rogando, sino porque tu palabra dice que tú lo harás con aquellos que son fieles, que tú vas a dar con la medida que nosotros damos. Muchas gracias en esta mañana, estamos listos, Señor, para ver lo que tú puedes hacer en esta temporada. Muchas gracias, en el nombre de Jesús, amén.
Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Es un placer poder estar enfrente de ustedes y poder compartir una lección más acerca de uno de los grandes hombres que caminaron con Jesús, uno de los grandes hombres que siguieron al Maestro, uno de los grandes hombres que estuvo, ¿verdad?, en el día a día con el Maestro, que estuvo aprendiendo, que estuvo mejorando su vida. Es increíble poder ver lo que hemos logrado aprender en relación a los 4 primeros discípulos que hemos estudiado. Hemos aprendido de Pedro, hemos aprendido de Andrés, hemos aprendido de Jacobo, hemos aprendido de Juan y de cada uno de ellos. Y podemos ver de que cada uno tiene características diferentes, cada uno tiene una personalidad diferente y cada uno fue muy importante dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente llamó a esos 4, hay otro grupo en el cual vamos a estudiar, en el cual quiero que usted pueda tomar notas, ¿verdad? Que usted pueda estar listo con su cuaderno para tomar apuntes de los textos, que usted pueda estar ahí listo para poder seguir aprendiendo, porque después de que yo doy la lección, ojalá que usted pueda estar y revisar cada uno de los textos, ojalá que usted pueda poder leer cada uno de los textos que se presentan a medida que vamos avanzando en la lección. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar acerca de Felipe, pero a veces tendemos a confundirnos en lo que es Felipe el diácono y Felipe el discípulo, y son 2 personajes totalmente diferentes, porque Felipe el diácono era conocido también como el evangelista, el que llevó, ¿verdad?, al eunuco a los pies de Cristo, pero ese no es Felipe el discípulo, ese es Felipe el diácono. Y del cual vamos a hablar en esta mañana es acerca de Felipe el discípulo, el que fue llamado por el Maestro. De la misma manera como fue llamado Andrés, Jacobo, Juan y Pedro, de la misma manera fue llamado también Felipe. Ahora, déjeme decirle de que Felipe quiere decir amante de los caballos. Eso significa Felipe. Felipe significa amante de los caballos. Felipe provenía de una familia judío-helenista. Sí, provenía de una familia judío-helenista y debió tener posiblemente algún nombre propio de los hebreos, pero sus discípulos, sus amigos, todos los que estaban ahí lo llamaban Felipe. Lo llamaban Felipe. No hay que confundir entonces acerca del discípulo y acerca de Felipe el diácono, porque son 2 Felipes totalmente diferentes. Así que en esta oportunidad vamos a aprender acerca de Felipe el discípulo. Felipe el discípulo era oriundo de Betsaida, era un hombre que era originario de Betsaida, o sea, era del mismo lugar donde se encontraba los primeros discípulos, donde se encontraba Pedro, Juan, donde se encontraban cada uno de ellos. Y posiblemente eran amigos, posiblemente eran que se conocían muy bien, pero no fue hasta el momento donde Jesús pudo llamarlo. Seguramente que Felipe ya había escuchado en relación a lo que se andaba mencionando sobre el Mesías, pero no fue hasta el momento donde Jesús se encontró con él. Así que Felipe era oriundo de Betsaida, al igual que Pedro, Andrés. ¿Qué sabemos nosotros en relación a Felipe? ¿Qué es lo que usted hasta este momento conoce en relación a Felipe? ¿Qué es lo que nosotros podemos darnos cuenta en relación a Felipe? Déjeme decirle, Felipe no tiene un papel muy importante dentro de los evangelios, más que solamente la mención que hace Mateo, Marcos y Lucas en relación al momento donde Jesús los escogió como los seguidores, como aquellos hombres que estuvieron con él aprendiendo cada día, cada momento. Y Mateo, Marcos y Lucas solamente mencionan esos momentos, ¿verdad?, cuando ellos son llamados. Pero Juan habla acerca de Felipe de una manera donde nosotros necesitamos descubrir el carácter, su personalidad, poder darnos cuenta cómo era Felipe. Porque a ciencia cierta
nosotros no hemos escuchado mucho en relación a Felipe, más que decir que era un discípulo de Jesús. Pero Juan tiene otro punto de vista. Y en el Evangelio de Juan nosotros podemos encontrarnos con la personalidad de Felipe. La personalidad que Juan describe en relación a Felipe. Hermanos, en realidad la personalidad de Felipe era distinta a todos los 11 discípulos. Ya que si vemos el cuadro completo de cómo lo describe Juan, Felipe era un típico analista. Así era conocido Felipe, como un tipo muy analista, un hombre de hechos y números, un hombre que no le gustaba jugar muchas veces con la lógica, con el que esto puede hacerse así. No, era un tipo muy analista, era un tipo que le gustaban más los hechos y los números, donde lo milagroso, escuche bien, donde lo milagroso no tenía cabida en su mente. Lo milagroso no tenía cabida en la mente de Felipe. En su visión de vida no había cabida para lo milagroso. Esto a pesar de que él caminó 3 años con Jesús y él pudo ver todas las maravillas que Jesús hizo cuando andaba con ellos. Seguro que él pudo ver tantos milagros, pero dentro de la mente de Felipe muchas veces estaba, ¿verdad?, el hecho de poder ver los números, de ver los hechos, ¿verdad?, en el momento de cualquier situación que se encontraba. En su mente no cabían los milagros. En su mente no cabía el hecho de poder creer de que se podían hacer X o Y cosas, a pesar de que él anduvo con Jesús. Así era Felipe. Era totalmente distinto a los otros. Era un hombre analista, un hombre analítico. Era un hombre que dependía plenamente de lo analítico, de lo que para él tenía sentido. Porque cuando podemos ver en relación a lo de Jesús, para él no tenía mucho sentido, porque él era más de números, él era más un hombre de hechos que de poder ver los milagros. Sí, así era Felipe, pero eso no era malo. Y Jesús podía entender de que eso no era malo. Jesús siempre enseña a sus discípulos a tener un equilibrio en relación a lo que es cada una de sus personalidades. Jesús no trata de cambiar a la persona, Jesús trata de equilibrar a las personas que están dispuestos a dejarse moldear por Él, que están dispuestos a dejarse guiar por Él. Y Él les muestra la manera cómo puede haber el equilibrio dentro de sus vidas. Y lo hemos visto en los primeros 4 discípulos. Hermanos, pero te hago una pregunta en esta mañana. ¿Qué sabemos acerca de Felipe? ¿Qué es lo que sabemos tú y yo acerca de Felipe? Lo podemos ver por primera vez. Por primera vez lo podemos ver siendo llamado por el Mesías. Es la primera vez como nosotros podemos ver a este hombre que caminó con Jesús. Lo podemos ver siendo llamado por Jesús. En Juan capítulo número 1, versículo 43, dice así. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 43, dice así. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Esto fue después de que Juan, escucha bien, después de que Juan estuvo ahí juntamente con Andrés. Recuerda que habían 2 discípulos que tenía Juan el Bautista, y eso era Andrés y Juan. Ahora, después de que Jesús tiene el encuentro con Andrés y Juan, al día siguiente, dice la Biblia de que Jesús, al siguiente día quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe. Al siguiente día, después de tener el encuentro con Andrés y Juan, que eran discípulos de Juan el Bautista, y que Juan el Bautista le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de que ellos 2, Andrés y Juan, siguieron a Jesús, y que Jesús se voltea y le dice, ¿qué queréis? ¿Qué buscáis? Después de eso, después de darse cuenta de que ellos habían encontrado al Mesías,
Ahora Jesús, al día siguiente, dice que él fue a Galilea y dice que se encontró con Felipe. Y encontrando a Felipe le dijo, sígueme. Fueron las mismas palabras que Jesús ocupó cuando los discípulos se encontraban en la barca pescando. Jesús le dijo, sígueme. A los 4, a la pareja de hermanos. Sí, lo mismo hace. Y es la primera vez que nosotros podemos ver el nombre de Felipe dentro de los evangelios, aparte de lo que Mateo, Marcos y Lucas mencionaban como discípulo del maestro. Ahora podemos ver de una manera más detallada de que Jesús en esta ocasión tiene un encuentro con él y le dice, sígueme. Aquí podemos verlo por primera vez. Nos encontramos por primera vez con este hombre analítico. Nos encontramos con este hombre que posiblemente se encontraba ahí. Felipe era de Betsaida. Era un hombre dentro del mismo lugar donde vivían Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. El mismo lugar. Pero ahora se encuentra el maestro con él. Felipe andaba en búsqueda, déjame decirte, Felipe andaba en búsqueda desesperada por la verdad. Felipe andaba en una búsqueda desesperada por la verdad. Y llega el maestro y le dice, sígueme. Le dice, sígueme. Algo, hermanos, que la religión de los judíos no estaba llenando, porque la mayoría de los judíos seguían más las costumbres que la ley. Eran malas costumbres, eran religiosos. Y Felipe estaba con una ansiedad de poder conocer la verdad. Y llega Jesús en ese momento, en el momento más oportuno, y le dice, sígueme. Hermanos, algo que la religión no lo había dado. La búsqueda de la verdad que tenía Felipe, en ese momento le encuentra en el llamado de Jesús. Al ver su reacción después de que Cristo le va a buscar y le dice sígueme, inmediatamente, escucha bien, inmediatamente lo que hace Felipe es ir donde su amigo Natanael. Corre. Al darse cuenta de que el Mesías le dice sígueme, que el Mesías es aquel que había sido profetizado, que había sido hablado a través de Moisés, viene y corre hacia Natanael y le dice, hemos hallado a aquel que escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Felipe había leído mucho, pero había llegado el momento de encontrarse personalmente con el Salvador. Sí, era un hombre que amaba las Escrituras. Era un hombre que había leído las Escrituras y que estaba esperando el momento que se cumpliese lo dicho por los profetas y se cumpliese lo dicho por cada uno de los hombres del Antiguo Testamento. Ahora se aparece Jesús en medio de esa necesidad tan apremiante en la vida de Felipe en búsqueda de la verdad y se da cuenta que ha llegado ese momento, el Salvador. Pero lo interesante que hace Felipe no es quedarse con la noticia, no es quedarse con la alegría de que ya encontró la verdad, no quedarse con eso de que, wow, ahora yo ya tengo la verdad, wow, ahora yo ya estoy completo, esto era lo que me hacía falta, esto es lo que yo tenía que tener presente en mi vida. Ahora que él llega y encuentra la verdad, ahora, en lugar de guardárselo, en lugar de poder esconderse, en lugar de poder seguir a Jesús en ese momento, lo que hace es que corre donde su amigo Natanael. Él corre donde su amigo y le dice, hey, tengo algo que contarte. Hemos hallado al Mesías, de aquel que habló Moisés y los profetas. Ahora él está compartiendo la alegría, está compartiendo las buenas noticias a su amigo Natanael. ¿Cuánta falta hace en la vida de muchos cristianos el hecho de poder compartir las buenas noticias? Felipe nos da una gran lección a cada uno de nosotros de que cuando recibimos una buena noticia, de que cuando nosotros encontramos la verdad, no nos quedemos callados.
Fue lo que sucedió con Felipe. Inmediatamente, la Biblia dice que él corrió donde su amigo Natanael. Él corrió donde su amigo y le dijo, hemos hallado al Mesías. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Hermanos, es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Y es la primera vez que nosotros podemos ver a Felipe. Después de ser llamado, después de conocer la verdad, después de conocer al Mesías, ahora lo podemos ver corriendo para poder dar las buenas nuevas a su amigo Natanael. No se quedó guardado en eso. Dios está queriendo buscar a muchos Felipes que en lugar de tener guardada las buenas nuevas, nosotros también podamos compartirla con otras personas. Que no nos podamos quedar callados, que podamos correr donde las personas que necesitan al igual que nosotros, que podamos llevar la verdad, que podamos llevar las buenas noticias a cada uno de ellos. Es así lo que era Felipe, es como era Felipe. Su personalidad era así. Hermanos, algo hermoso que resaltar acá es el hecho de ver cómo Felipe usó su amistad con Natanael. Sí, es algo maravilloso. Dice el versículo número 44, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Escuche bien, ahora viene y le dice, hemos hallado a aquel de que escribió Moisés y los profetas. Le dice, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Cuando él le da eso, lo podemos ver en la segunda parte que nos muestra el Evangelio de Juan en relación a Felipe. Lo segundo, podemos ver la segunda vez a Felipe como el hombre de los ojos analíticos. Podemos ver a Felipe como el hombre de los ojos analíticos. Un hombre con ojos muy analíticos. Un hombre con ojos muy analíticos. Totalmente. Esa es la próxima intervención que nosotros podemos ver en Felipe. Le vemos el día en que Jesús alimentó más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. ¿Recuerdas que hablé sobre Andrés? Andrés era el tipo de persona que lleva a las otras personas a Jesús. Y Andrés fue el que llevó a aquel joven, ¿verdad?, con los 5 panes y los 2 peces al maestro y le dijo, aquí está este joven, aquí está, te lo traigo. Pero, como te decía al inicio, ¿verdad?, que Felipe no era el tipo de persona de creer mucho en los milagros. A pesar de que estaba con el maestro, el Dios Todopoderoso, el Dios de los milagros. Felipe no era el tipo de persona de que iba a decir, ok, está bien, Señor, tú puedes convertir esto y multiplicarlo para que puedan comer estas 5,000 personas. Déjame ir a la palabra de Dios, el capítulo número 6. Capítulo número 6. Vamos al capítulo número 6. Vamos a leer el versículo número 1. Capítulo número 6, versículo número 1. Dice así. Después de esto, fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Escuché bien, dice que le seguían porque ellos, la gente, veía las grandes señales que Jesús hacía en los enfermos. Ahora, si la gente podía ver eso, a veces nosotros tenemos que pensar, ¿por qué Felipe no pudo ver eso? ¿Por qué no pudo ver eso? Porque él era un hombre de hechos y de números. Era un hombre de hechos y de números. No era un hombre que estaba enfocado plenamente en los milagros. En su visión no había cabida para poder entender de que se podía hacer a través de los milagros. Era un hombre de hechos y de números. Así era Felipe. Versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe,
¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, Jesús no le hace la pregunta a Felipe, no porque Jesús no sabía qué hacer. Jesús no le hace la pregunta a Felipe para que Felipe se haga un colocho y mire cómo resuelve el problema. No, Jesús le hace la pregunta a Felipe para mostrarle su poder, que Él está fuera de los límites de cualquier matemática o lógica que nosotros tengamos. Sí, Jesús le hace la pregunta a Felipe para mostrarle de que no hay lógica, no hay números, no hay hechos ni matemática que pueda detener lo que Él es capaz de hacer con nosotros y con este mundo entero. Y Jesús se va directamente a Él. ¿Sabes por qué? Porque posiblemente era Felipe el encargado de la logística. Era el encargado de todo lo que tenía que ver con esos grandes eventos. Sí, entonces él tenía un papel muy importante. Era alguien encargado de la logística, encargado de saber cuánto era el presupuesto a gastar en cualquiera uno de los eventos que se presentaban. Por eso Jesús se dirige a él. Jesús no se dirige a Pedro, ¿notó eso? Jesús no se dirige a Andrés. Jesús no se dirige a Jacobo. Jesús no se dirige a Tomás ni a Mateo, a ninguno de esos. Jesús se dirige a Felipe. Jesús sabía lo que había en el corazón de Felipe y no era malo, simplemente era algo que Jesús quería mostrarle en relación a su poder, que Él estaba fuera de los límites de cualquier matemática, de cualquier lógica, de cualquier número, de cualquier cantidad de dinero, que Él era capaz de hacer cualquier cosa. Y viene Jesús y le dice, versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Notó eso? Era un hombre que era muy calculador. Él estaba encargado de la logística, de todo lo que tenía que ver con las actividades grandes, las megas actividades de nuestro maestro. Y ahora le dice, Señor, en nuestra bolsa de ofrenda solo tenemos 200 denarios. ¿Qué vamos a hacer con 200 denarios para darle de comer a esta gente? Ahora, la Biblia dice que eran 5,000 hombres. No estamos tomando en cuenta a las mujeres de los hombres y no estamos tomando en cuenta a los hijos de esos hombres. Significa que era una cantidad increíble de gente que había ahí detrás de Jesús. Pero viene Felipe y le dice, Señor, esto es lo que tengo y esto es imposible. La lógica me dice de que no podemos darles de comer a esta gente. Son 200 denarios, Señor. Esto es todo lo que tenemos. ¿De dónde vamos a tomar más dinero para poder comprar? Solo eso podemos, no sé, ¿qué podemos hacer? Pero Jesús le estaba diciendo solamente eso como para probar, para poder decir a ellos que su lógica, sus números, su dinero estaba totalmente lejos de lo que Él era capaz de hacer. Nuestro Señor le estaba mostrando a Felipe, yo puedo hacer más de lo que tú puedas imaginar. Pero Felipe era el tipo de persona que no estaba pensando en los milagros. Era el tipo de persona que quería ver, a ver, Señor, ¿qué podemos hacer más? Recojamos una ofrenda para ver si entre todos podemos comer. Estaba más pensando en lo que él tenía en sus manos que en lo que Jesús podía hacer. Para él era imposible poder alimentar a la gente con 200 denarios. Sí, era imposible, pero para el maestro no. La segunda vez que nosotros podemos ver a Felipe, lo encontramos en esa historia, donde él está ahí, diciendo al maestro, no hay para darles de comer. Podemos ver a Felipe como el hombre de los ojos analíticos. Así podemos ver a Felipe.
aquel que se encargaba de los arreglos, de la comida, de la estadía, y que todo estaba bajo su control. Pero era un hombre que no sabía que estaba caminando con el Dios Todopoderoso, que era capaz de hacer cualquier cosa. Sí. Y Jesús le da una lección. Jesús le da una lección a Felipe. Es esencial, mis amados hermanos, para un cristiano el poder desarrollar la fe. A veces nosotros creemos en Dios dudando, ¿sí o no? A veces dice nosotros tenemos que aferrarnos a Dios, tenemos que creerle a Dios, pero a veces creemos en Dios dudando de que Él sea capaz de hacerlo. Y Dios quiere que nosotros podamos desarrollar el músculo de la fe, que podamos desarrollar el músculo de la fe. Y eso es lo que Dios estaba haciendo en la vida de Felipe. Estaba diciéndole, tú necesitas desarrollar, necesitas de sacar de tu mente tu lógica, necesitas sacar de tu mente todos los números, necesitas creer que yo puedo hacerlo. Eso necesita hacer, hermanos, y así es como nosotros necesitamos hacerlo. Jesús quiere también hacer con tu vida y con la mía lo mismo que hizo y enseñó a Felipe. La tercera vez que podemos ver a Felipe es en el aposento alto, en Juan capítulo 14. Vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y veamos el versículo número 6. Juan capítulo 14, versículo número 6. Dice así: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Podemos ver aquí la explicación de Jesús. Jesús aquí en este texto, el versículo número 7, le está diciendo claramente a sus discípulos, yo soy Dios. El Padre y yo somos uno. Yo soy Dios también. Yo soy Dios. Versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Puedes tú imaginar que después de haber escuchado Felipe de que él y el Padre eran uno, ahora puedes tú entender esa pregunta de Felipe en relación al Mesías? Cuando le dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Puedes tú imaginarte lo que haber sentido el maestro cuando después de explicar de que él y el Padre eran uno, en ese momento Felipe, quién sabe en qué estaba pensando, y le dijo, muéstranos al Padre entonces y nos basta? Si él estaba diciendo, yo soy en el Padre. Versículo número 9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, pero si te lo acabo de repetir. Te lo acabo de repetir. Pero Felipe, hermanos, estando ahí en el aposento alto, era un hombre que aun cuando le estaban explicando las cosas, era un hombre que todavía necesitaba de que Jesús mismo pudiera aclarar, pudiera decirle, pudiera entender de que de la manera como había visto él hacer muchos milagros a Jesús, sanar al leproso, resucitar a los muertos, cada uno de esos eventos que él participó, Jesús le está diciendo, Felipe, yo soy Dios. Yo soy Dios. Podemos ver hasta cierto punto la incredulidad de Felipe. Aún cuando sabía que era el Mesías, podemos ver que él no estaba totalmente convencido de que era Dios. Es increíble, ¿sí o no? Es increíble de que después de ver todos los milagros que hizo el Mesías, las sanaciones que él hizo, la resurrección de algunos muertos, la pesca milagrosa, convertir el agua en vino y todas esas cosas, le dice, muéstranos al Padre y nos basta.
Hermanos, es algo que nosotros necesitamos meditar y es lo que tenía Felipe en ese momento. Entre tantas afirmaciones preciosas que le da Jesús a sus discípulos, le dice literalmente: si me conocen, también a mi Padre conocen. Y desde ahora me conocen porque le han visto. Jesucristo fue muy claro, muy contundente a la hora de decir quién era Él. Sí, Felipe le dice: muéstranos al Padre. Un poco incoherente, pero así era Felipe. Un hombre que Jesús le tiene que decir específicamente: Felipe, vea lo que le dice Jesús, vea lo que le dice Jesús. Versículo 10. ¿No crees? Ahí en esa primera parte del texto, Jesús le dice: ¿no crees? ¡Wow, Felipe! Has estado 3 años conmigo y todavía me dices que te muestre al Padre. Jesús le dice en la primera parte del versículo 10: ¿no crees? ¿No crees, Felipe? Hermanos, a Felipe le tomó más tiempo que a otros poder desarrollar su fe. Pero al final, él logró. Después de 3 años con Jesús, los 3 años que pasó con Jesús no fueron un desperdicio para él. Él llevó el evangelio a Asia, donde lo mataron por predicar a Jesús. Hay registros que miles se transformaron en los lugares, miles se transformaron en los lugares por donde Felipe pasaba. Entonces, en su última charla con Jesús, al parecer, le hizo sentar cabeza. En este momento, Felipe pudo asentar cabeza, caminando 3 años con el Mesías, estando ahí viendo los milagros, después de haber visto la alimentación de los 5,000. Ahora le dice: muéstranos al Padre. Jesús le enseñó a desarrollar el músculo de la fe. Felipe fue uno de los hombres que llevó el evangelio más allá de su confort. Fue hasta Asia y muchos se convirtieron a él. Necesitamos decirle: Señor, ayúdanos a equilibrarnos para no dudar de ti. Aumentanos la fe como lo hiciste con Felipe. ¿Le dirías tú? Vamos a orar. Te invito a cerrar tus ojos. Señor, gracias por permitirnos estar en esta lección aprendiendo acerca de Felipe, un hombre común y corriente, un hombre que era muy lógico, un hombre que estaba basado más en los números, en los hechos, que en lo que tú podías hacer. Pero que tú no despreciaste, que tú no lo desechaste, que tú lo llamaste porque él tenía un potencial que muchas veces nosotros no podemos ver, pero que sí tú lo ves. Ayúdanos, Señor. Aumentanos la fe. Ayúdanos a poder creer de la manera como lo hizo Felipe. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lávame más y más de mi maldad, borra todas mis faltas. Contra ti no quiero pecar, porque yo reconozco mi debilidad. Oh, dame hoy de tus fuerzas,
empezar y crear